Muy buenas tardes, amigos auditores de Radio Hoy. Cuando son ya las 18:33 según mi reloj, que es análogo, comienza Sin Restricciones, el espacio de esta señal para comentar la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Los saluda Jorge Araya y se encuentra a mi izquierda por fin. Ya, por fin. Claro, el profesor. Y quizás la única vez. En una de esas, ¿no es cierto? El profesor Germán Hidalgo, ¿no es cierto? Quien nos deleita con sus comentarios de toda índole apocalípticos, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Germán? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Mira, qué bien. Oye, saludamos también aquí en los controles a nuestro amigo Carlos Matus, que nos va a ir colocando algunos temas mientras conversamos, ¿ya? Acerca de la actualidad. Don Luis Miguel Tamales nuevamente se encuentra volando, como a él le gusta, Punta Arenas. ¿no es cierto? Se encuentra, claro, en Punta Arenas, Puerto Natales, pero anda en la región de Magallanes. ¿Se fija? Y le queda como un poquito lejos llegar al centro de Santiago. Así que lo disculpamos nuevamente, son por motivos laborales, pero como ustedes saben, siempre comentamos la pauta y tenemos muchos temas entretenidos. Para mí la semana de repente estaba como flojita, como que no pasaba nada, ¿ya? Y de repente empiezan a aparecer de todo un poco, ¿no es cierto?, de temas. Así que yo quería invitarte, Germán, primero ya estamos escuchando algo de fondo, ¿no es cierto? Estamos escuchando ya el inicio de una famosa canción, ¿ya? Que dice, ¿qué pasó con el sol? Así es. ¿No es cierto? Y no estamos hablando de meteorología, sino que seriamente ahora nos colocamos más serios para recordar a don Gastón Guzmán. Para muchos jóvenes tal vez este nombre no les significa nada, pero para ti, para mí, tal vez para otros más antiguos, incluso de los años 60, ya recordarán que esta era la voz, ¿no es cierto?, del grupo, pero no es que grupo, era un dúo en realidad. Que Dúo de los hermanos. Claro, y eran dos hermanos, Guzmán. Exactamente. Uno falleció hace varios años atrás ya, pero a los 83 años, el miércoles de la semana pasada, falleció Gastón Guzmán, cuya voz inconfundible estamos escuchando ahora. A ver, escuchemos un poquito, miren. Y el sol pasó, el árbol dijo no, y el sol pasó, la muerte dijo no, y el sol, ¿qué pasó con el sol? Pero muchas gracias, Carlos. Esa es la parte inolvidable. Sí. ¿Qué pasó con el sol? Mira, incluso... Bueno, esto estamos haciendo una referencia a los tiempos oscuros que vivió Chile durante el gobierno militar. Ya, estamos hablando del 73 al 90. Exactamente. Ya, Chile justamente vino el apagón. ¿Te acuerdas de este apagón cultural? Uh-huh. Que los hermanos Guzmán lo reflejaban aquí, el qué pasó con el sol. Ya nada nos ilumina. Pero fíjate que yo encuentro muy actual la canción, ¿eh? Porque, mira, no hemos reído del eslogan del gobierno, hemos festinado con muchas otras cosas, Chile en marcha, etcétera, ¿ya? Pero en la práctica, uno no, de verdad no podría preguntarse, bueno, sobre todo nosotros, tú y yo, ¿no es cierto?, Luis Miguel, que nos encuentra ahora, que vivimos esa transición, ya, de este Chile en blanco y negro de la dictadura, ¿no es cierto?, a un Chile multicolor que nos prometieron, ¿no es cierto?, con el triunfo del no. Bueno, ¿y qué pasó con el sol, no es cierto? Eso es lo que uno se pregunta. Oye, te cuento un poquito de Gastón. Dice acá, tengo algunos rasgos que tú ya señalabas, ¿no es cierto? Él con su hermano Eduardo eran originarios de Angol. Mira qué interesante. Y fundaron este grupo, en realidad lo conocemos como dúo, pero también lo integraron Valedicio Lepe, Eladio López y Arinaldo Álvarez, ¿ya? Pero los dos hermanos eran la figura, ¿no es cierto?, la figura presente. Esto se fundó en 1963 en Rapel, y por eso es que se puso el nombre Quelentaro, porque es un pequeño riachuelo, un estero que pasa cerca de Rapel, ¿ya? Y Quelentaro significa, por aquí lo tenía yo, cola de traro. Para nuestros amigos más jóvenes, tú ubicas perfectamente al traro, ¿no es cierto? Ya, incluso al Lev Traro, Lautaro. Sí, Lautaro. Claro, el traro, amigos míos, es una especie de rapaz, ¿no es cierto?, de ave rapaz que es típica de Chile. Ya, es como una mezcla rara entre jote y halcón, diría yo, ¿eh?
¿ah? Una cosa así, Sí, porque sí. es muy chileno. Ya. Y en realidad un carroñero, no, Sí, no un cazador en es un realidad. carroñero menor que se llama. Claro, pero este Traro, digamos, era No muy, tiene la majestuosidad del águila. por supuesto, o del mismo cóndor, que también es Claro, carroñero, sí. ya, pero un carroñero coronado el cóndor. No, aquí nuestro amigo que le entraron, ¿cierto? Este cola de Traro, ¿no es cierto? Tú lo señalaste muy bien, en este periodo oscuro, ya, de la dictadura, ya, pero venían de antes, ¿eh? De hecho estaban identificados plenamente con el gobierno de la Unidad Popular. Así es. ¿Ya? Así que, pero uno no los relaciona con la Unidad Popular, uno los relaciona precisamente en los años 80. Yo lo recuerdo bien cuando entré a la universidad. Claro, es que nosotros estaban en las peñas. éramos jóvenes en ese entonces. Claro, y estaban en las peñas, y uno podía escucharlos por ahí y por allá, y iban a las facultades, ni cobraban a veces, si el tema era estar ahí y cantar sus canciones. Que yo recuerdo básicamente esta, que pasó con el sol, y somos todos lonconados. ¿Te acuerdas? Sí, Cuando sí. que habla acerca del pueblo mapuche. Bueno, eso quería hacer referencia. Aquí el edil, que es del partido, el edil de la municipalidad de Cerrillos, ¿ya? Donde él vivía, nuestro amigo, sus últimos años, murió a los 83 años, ¿ya? Lo había nombrado hijo ilustre, declarado hijo ilustre de la comuna, y en el funeral, ¿ya? Él expresa, alcalde, cito, comillas, en un Chile asolado por la ausencia de sueños, la partida de un libertario nos cala el alma. Gastón Guzmán era una voz imprescindible para gritar la rebeldía y dar esperanzas sobre la bondad del ser humano. Yo creo que lo retrata perfectamente. Perfectamente. Nada más. Muy bien, muy bien. ¿No es cierto? Así que, bueno, ¿qué pasó con el sol? Habrá que preguntárselo cada uno de nosotros, ¿ya? Pero nosotros, bueno, nos quedamos con la memoria de esta voz, de esta guitarra. Incluso te comentaba fuera de aire, ¿te acuerdas? Que yo al principio este sonido lo asociaba a un sonido más trasandino, así, ¿no es cierto? De samba argentino. Como de samba argentina, claro, me recordaba a Alfredo Citarrosa, me recordaba a los chalchaleros, cosas que escuchaba mi padre, me acuerdo. Rosa uruguayo. Sí, pero rioplatense, Sí, a sí, eso me sí, refiero, sí, o sea, sí. trasandino, ¿no? Al otro lado Ya, de la sí, cordillera. sí. ¿Ya? Pero no, pues, estos eran total y absolutamente chilenos, de Angol, imagínate. Y o más sea, encima de Angol. más encima de Angol. Así que gracias Gastón Guzmán, gracias que le entaro, ya su voz no se apagará, eso no tengan la menor duda. Ahora que vienen las fiestas patrias, entre tanto reggaetón, cumbia, rumba y no sé qué más baila la gente ahora, ya por ahí no habrá alguna fondita que tocará que le entaro mientras nos tomamos unas cañitas de vino ahí recordando la juventud. Bueno, no me gustan mucho los obituarios, pero en este caso yo creo que había que hacerlo. Oye, hablando de qué pasó con el sol, ¿qué pasó con el sol de la reforma laboral? Pues, estimado Germán, ¿has sabido algo de eso? Sí, bueno, una bonita teleserie, ya llega a los grados de la comicidad. Ya ayer se dio un espectáculo que a mi juicio era como un poco triste y que recordaba un poco los sistemas de obstrucción que había en el tiempo de la República Parlamentaria. Contemos a nuestros amigos que eso fue más o menos en qué época. Estamos hablando de 1891 a 1925. Exacto, la época de transición de siglo, ¿no es ¿Ya? cierto? ¿Y qué consistió? Básicamente, bueno, ayer la presidenta de la comisión había citado, ¿no es cierto?, para tratar el tema de las 40 horas. Y los parlamentarios oficialistas llegaron con ¿no es cierto?, con un plan, el plan era dilatar la situación de que no se lograra votar, ¿no es cierto?, esta moción. Y el plan consistía en lo siguiente: en primer lugar, decir de que había toda una serie de elementos de que estaban antes que esto, por ejemplo, de que el presidente, ¿no es cierto?, y eso es cierto, el presidente puede colocar las urgencias. Exacto. ¿No es cierto? Y para eso habían otros proyectos de ley, tales como el del CENSE, también como la reforma de la Dirección del Trabajo y también un tema de la firma electrónica, ¿ya? Y entonces, bueno, la presidenta, que en este minuto no me acuerdo, la presidenta Gael Geomans. Geomans. Muy bien. Exactamente. Le dice, ¿no es cierto? Bueno, esto lo va a tener que contestar el secretario, y el secretario, ¿no es cierto?, dice, mira, en realidad están vencidas, ¿no es cierto?, las situaciones con respecto a ver estos proyectos de ley, ya que el Ministerio del Trabajo no hizo la pega, digamos, ¿ya? Y estando el ministro ahí, digamos. Por lo tanto, esto se tiene que tratar en sala hasta el día 4 de septiembre, o sea, hasta el jueves. Ya.
y se había decidido, ¿no es cierto?, enviar a sala en forma inmediata lo del CENSE, por ejemplo, y que ahora daba el espacio para ver el tema de las 40 horas. Ya, entonces, paréntesis. ¿No se vulneró entonces la constitucionalidad? O mejor dicho, más que constitucionalidad, ¿no se vulneró el reglamento de la comisión? Bueno, y la urgencia, o De sea, acuerdo a los parlamentarios de derecha, diciendo que sí se había vulnerado la Constitución. Ya. pero yo entiendo que esta señorita es la presidenta de la comisión. O Sí. sea, tiene esa facultad. Tiene esa entonces. facultad. Uno tiene la facultad de colocar el tema. Exacto. Ya tiene esa facultad. Tiene la facultad de, además de establecer los tiempos de los parlamentarios que hablen, Exacto. ya, es decir, de regular las intervenciones, y tiene la facultad además de decidir, ya, en virtud de ella, de qué es lo que se debe hacer. Entonces, en un minuto se dio esta situación y encontró de que ya no había situaciones como para seguir hablando de este tema con respecto. Esto duró una hora de eso, de sin pasar al tema principal. Ya, una táctica dilatoria total. pues. Absoluta. Y después, ya vino ya la guinda de la torta, digamos. A ver. Las intervenciones mayores fueron, ¿no es cierto?, de Patricio Melero, ¿ya? UDI. UDI, indicando, ¿no es cierto?, de que había por distintos medios esta cosa no debía ser. Pero además dio ciertos ejemplos con respecto de que esto, ¿dónde está inconstitucional? ¿Dónde dice, ¿no es cierto?, los parlamentarios de derecha y el gobierno que es inconstitucional? Es inconstitucional, ¿por qué? Porque los parlamentarios no pueden hacer proyecto de ley que genere gasto del Estado. Ya, porque eso es una facultad privativa del Ejecutivo. Del Ejecutivo. Claro. ¿Ya? Bajo esa lógica, esto debería ser, ¿no es cierto?, si genera gasto, esto debía ser entonces considerado netamente como inconstitucional. Ya, aquí yo sé que nuestros amigos auditores se están preguntando, ¿y cuál es el gasto que genera el reducir la jornada laboral? Ya. ¿Qué gasto le genera al presidente y sus ministros? En términos reales, se puede decir de que esto puede generar una situación con respecto de que obliga a contratar quizás personal aditivo para hacer la misma pega. Ya, ese es un supuesto. En todo caso, el diputado Barros expresaba de que había que leer un informe de la Dirección de Presupuesto, ¿no es cierto?, que se remitía a esto, y él decía de lo que había que leerlo en ese Ya, minuto. en ese minuto. Que claramente un informe latoso. Claro. No, y, ¿Ya? y no venía al caso porque se supone que tuvieron otras sesiones para hacer eso. O sea, no tenían que esperar. Bueno, a... la estrategia, esta, entonces... esta sesión era para votar. La estrategia, ¿no es cierto?, expresada también por Melero, decía que en realidad si esto es de dinero, habría que pasar primero por la Comisión De Hacienda. Hacienda. Claro. Ya. Y Melero también hizo unos alcances con respecto a los colegios municipales que están pasando, ¿no es cierto?, a los sistemas de las unidades locales de educación, Claro. en el cual están los asistentes de la educación, y que a lo mejor con 40 horas no alcanzaría a cumplir su labor, ¿ya? Y por eso obligaría, ¿no es cierto?, al Estado a contratar quizás más personal. ¿Ya? Esa es una cosa. Y el otro, que dio un poco de risa, fue el tema de CONAF. ¿Qué pasaría, ¿no es cierto?, con las personas que están combatiendo el incendio en CONAF, que cumplen las 40 horas, ¿ya? Dejan la pala y se van. Y están justo por dominar el fuego y abandonan el fuego porque les dio la hora de irse. Ay, o sea, fue verdad, no era un meme. No era un meme. Ahora el punto era de que con el otro sistema, con 41 horas, sí Alcanzaban. alcanza a... Todos los fuegos se dominan Es en que son 41 41 horas con flexibilidad. O sea, usted ¿Ya? al final trabaja 185 horas. Esa es la broma, ¿no es cierto? Porque tú lo señalas muy bien, o sea, esa es la parte jocosa ya, pero no fue la única cosa jocosa. No, después, ¿no es cierto?, la presidenta de la comisión le da la posibilidad, ¿no es cierto?, al ministro que exponga, ¿no es cierto?, las argumentaciones para estar en contra del proyecto 40 horas. Argumentaciones que todos esperaban fueran técnicas. Absolutamente técnicas. De un tipo que maneja el tema, ¿no es cierto? Un Un experto en la materia. Un experto en la Por materia. algo es ministro. Por algo el ministro del Trabajo. Exacto. ¿Ya? Una persona que... O sea, por último, si él que- no maneja el tema de tener un equipo de asesores importante. Absolutamente. Ya, ¿y cuál fue el argumento? Mira, el argumento que quedó en la memoria, en la retina y en la risa fue ¿qué pasaría, ¿no es cierto?,
si se organizara la Copa América y los jugadores estuvieran bajo esta situación de contrato de 40 horas, estando concentrados no podrían estar concentrados. ¿Ya? Por lo tanto, sería la última vez que tendríamos una Copa América. ¿No vamos a poder jugar más en la Copa América? No. Qué terrible. Y entonces de repente uno dice, a ver, en los años anteriores también se jugó la Copa América en Chile y los jugadores, ¿no es cierto?, tenían 45 horas. Pero estaban concentrados, y estaban más concentrados 72 por lo menos. Exactamente. ¿Ya? Por lo tanto, no al caso. O sea, también se vulneró sus derechos laborales estos futbolistas. Absolutamente. Con O sea, razón patean los penales para afuera, entonces. Habla por Vidal nomás. No, Y y el- pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y también uno imagina entonces Alemania, que tiene 36 horas en general Claro, y porque- 28 horas para los metalúrgicos. Exacto. Ya, en 36 horas esta gente no se concentra, estos juegan así nomás. O sea, es innato el fútbol en ellos. Ya, entonces no sé cómo ganan. ¿Ya? Mira, yo te confieso porque yo lo leí, lo que pasa es que me gusta que tú lo expliques para que nuestros amigos auditores que a lo mejor no han tenido el mismo tiempo que nosotros, ya y han visto esto, creen que es como un meme. Incluso hacíamos broma diciendo que al ministro solo le faltó tener al gato al lado. El meme del gato, ¿no es cierto? Pero si usted Él me- era el gato, él era el gato. Es que ese era lo divertido, él era el gato, ¿ya? Porque cuando yo escucho al ministro del Trabajo, y lo escuché varias veces, solo escuchaba 3 cosas que repetía como un muñeco, ¿ya? Volvió a reiterar lo del ejemplo del fútbol, incluso, ¿sabes lo que comentó? Esto se lo cuento a nuestro auditorio porque lo encontré notable, que lo había llamado el presidente de la CIFUP, ¿no es cierto?, Sí. del sindicato de futbolistas, preocupado por esto a las 40 horas, po. Yo lo encontré notable, o sea, ya que también lo habían llamado el gremio de los transportistas, ya los camioneros, preocupados a las 40 horas, y dije, no me extraña porque ya el 70 y algo. Fenabus había, de hecho, ¿Ah? tenían un informe de Fenabus al respecto que lo estaba presentando el diputado Melero. Claro, y él se refirió a eso, y también lo otro que repite mucho el ministro es la inconstitucionalidad de la medida, cosa que me llama mucha la atención, porque si es inconstitucional, ¿por qué se aprobó en comisión? ¿Por qué ahora a la Cámara? Y después va a pasar a la Cámara Revisora. O sea, está en trámite legislativo. Si fuera inconstitucional, o sea, el Congreso per se entonces está realizando inconstitucionalidad porque no se lo presenta primero al gobierno o no se lo presenta primero al Tribunal Constitucional y tienen la osadía de plantear una ley y discutirla. Yo pensaba que era privativo de los parlamentarios eso, pero ahora me queda claro, según el ministro del Trabajo, que es inconstitucional que lo discutan. Ya, y tercera, Ahora él y dijo, tercera cosa, y es que no importa el resultado, y esto es lo más grave, ahora ya me puse serio, lo más grave de lo que dijo el ministro del Trabajo, que lo refrendó el presidente de la República hoy día, arriba de un tren, ya vamos a hablar de eso, es que no importa el resultado que sea, vamos a ir al Tribunal Constitucional. Igual. O sea, Y sabemos que ganamos. claro, sí, pues si la presidenta del tribunal era asesora de Sí, Piñera, pues. sí. Entonces, perdóname, que Luis Miguel dijo, no, si ha sido muy sensata esta última Sí. semana. A mí no me da ninguna confianza, porque ya sabemos y lo hemos dicho en este programa que el Tribunal Constitucional se ha erigido en la tercera Cámara. Así es. Y ningún chileno ha votado por ello. Sí. Yo no he votado por ninguno de esos miembros. ¿Te fijas? Entonces, en la tarde estaba medio revolucionario. Usted sabe que yo me pongo todo, ¿no? Entonces me pongo anárquico. ¿Ya? Y de repente pensaba en la tarde, oye, acá el gobierno, no sé cuál es la porfía del gobierno, porque si ellos tenían un proyecto de 41 y flexibilidad que era mejor, Sí. de no lo he puesto en la mesa. Es que lo que pasa es que, mira, el chiste está en esto. Que lo presentó en un meme la Camila Vallejos. La diputada del la Partido dipu- Comunista de Chile. la diputada, Electa diputada elegida. elegida por la zona Por de la votación, Florida, y claro. etcétera, etcétera. Y que presentaba, ¿no es cierto? Tú me dijiste 41 horas. Y el gato le decía, sí, pero en promedio. Cuando Claro, sabemos que cuando nos dicen tenemos un sueldo promedio de 500.000 pesos, sabemos que no todos los chilenos No es así, ganamos claro. 500.000 pesos. Es como ¿Ya? el ingreso per cápita cuando sacan la cuenta. Exactamente. ¿Dónde está Entonces, $1,000, pues? hay que personas de millones, como los mismos parlamentarios, Claro. y gente que está, ¿no es cierto?, incluso menos que el mínimo. ¿Ya? Entonces, evidentemente, esa situación de promedio es un chiste. En cambio, cuando tú estableces un patrón general, y tú puedes ver especialidades después, sí lo puedes ver, porque eso tú vas perfeccionando la ley. Claro. ¿Ya? Exacto, para eso va a la sala, pues. Para para eso está a discutir, para pues. eso se va a sala y para Claro. eso hay personas que dicen, ¿sabe qué? Pero a lo mejor en Podemos el gremio mejorar, médico, en la parte médica de atención primaria, en el tema de urgencia, a lo mejor sería Exactamente. bueno que, ya, perfecto, Claro. ya.
No creo que alguien habla de los futbolistas, la verdad. ¿Ya? No, yo creo que el ejemplo, o sea, fue Fue- desafortunado. ¿Qué No, quieran mira, que- ese ejemplo es el tema de que, mira, con esto, este es como la lógica del zorrón. Es decir, mira, a la callada lo que le importa, no le importa esto, se le importa el fútbol. Claro. ¿Ya? Entonces, métele miedo con el fútbol. Ah, bueno, una zorra. Así. No, aquí el miedo, y perdona que te interrumpa, pero yo hablé que el ministro dijo 3 cosas, ¿no es cierto? Ya la inconstitucionalidad del tema, de que vamos al tribunal sí o sí, ¿no es cierto? Ya, pero también la tercera cosa es esa, ¿ya? De que el ministro ahora nos mete en la campaña del terror, al estilo Pinochet, ¿no es cierto? De que si se aprueba esto, va a haber una caída de los salarios y la pérdida de empleo. Hoy día no hablaron de pérdida de empleo, no hablaron de los 350.000, porque ya salieron varios informes por ahí en internet, lo he leído, que descartan eso. Incluso un informe muy serio, ya por ahí dice que, claro que es de un organismo de izquierda, sí, ¿ya? Pero dice Entonces no es serio. que se crearían 225.000 empleos si se aprueba esta ley. Esta reducción de jornada, 225.000 empleos se estarían creando, porque es lógico. Si yo ahora tengo una persona que va a estar 40 horas y necesito 10 horas más, voy a tener que contratar a ese otro 10 horas más. Pues. Ya, ahora el tema de los salarios que dicen es que van a bajar. En realidad tendrían que tender al alza. ¿Por qué? Porque si voy a tener que contratar más, ya, o tengo que mantener, te tengo que mantener a ti porque tú manejas esta máquina, tú sabes este tema, ya, bueno, el tema de los salarios en realidad podría incluso hasta mejorar. Pero, Bueno, ahí, pero el gobierno no tiene ningún hay otro un argumento, diputado, ninguno de el esos, diputado Ramírez me parece ¿Ya? que también que es de la derecha, él planteó justamente la situación contraria, Claro. es decir, que con esto podría aumentar el salario y con eso, al aumentar el salario en virtud de la proporcionalidad de la productividad, Ajá. podría generar un enorme problema. O sea, a la larga están reconociendo de que esto no va a generar un problema de la baja de salario para el trabajador, sino que es una baja de renta para la empresa o para el Estado. ¿No es cierto? De utilidades, diría yo. Claro, En la práctica. en la práctica es eso. Claro. Ya, ahora, si nosotros vemos, ¿no es cierto?, los informes de Conupia, que lo hablé la otra Sí, vez, la semana pasada. evidentemente ellos dicen, mira, nosotros queremos este asunto de las 40 horas, pero tiene que ser gradual. Y esta situación quedó en una situación de régimen gradual. Expliquemos eso para que nuestro amigo no crean que esto de golpe y porrazo. O sea, efectivamente va a ir reduciéndose un año. O Exactamente. sea, de aquí a 5 años va a estar. Esa es la gradualidad. gradualidad. Y por eso que tal vez el gobierno, ayer y hoy día, el ministro de Trabajo no apeló ni a la baja de salario, porque hay un artículo que dice no pueden bajar los sueldos. Exactamente. ¿Ya? O sea, quedó zanjado eso se votó. ¿Ya? Pese a la dilación del ministro. Y lo que tú señalas, po, lo de la gradualidad. O sea, los dos caballitos de batallas que tenía el ministro para decir que este proyecto era malo, sí, pero perverso, ya no tiene con qué justificarlo. Entonces lo único que les queda es, vamos a un tribunal constitucional. Y ahí lo ganan. Tú dices que lo gana. Sí. Ya, pero ¿sabes lo que decía yo? Ahí donde me pongo anárquico y digo, ¿y por qué no salimos a la calle a defender nuestros derechos? Porque mira, ¿sabes lo que venía leyendo? ¿Por qué no destruimos el Tribunal Constitucional? No, yo no me pongo en ese plano. O sea, pero si queremos ser me anárquicos, seamos más anárquicos. Me refiero, así como salimos a reclamar que no queríamos más FP, salgamos a defender nuestro derecho a las 40 horas. ¿Y sabes por qué? Porque acabo de leer en el Metro, venía leyendo eso, una cosa re interesante de un analista internacional que se refería como el gobierno, con sus malos manejos de todo, ya le pusieron este tema, fue incapaz de librarlo, de soltearlo, y le explotó en la cara. ¿Ya? Y por eso que se opone como gato de espalda, porque al final esto es un golazo que le metieron de media cancha. Así es. ¿Te fijas? ¿Ya? Y que en realidad tiene hartas simpatías de la mayoría. Incluso dentro de algunos parlamentarios del mismo sector de gobierno. Que están de Mira, acuerdo. Pero mira, a lo que quería llegar a lo siguiente. Un trabajador chileno, sabemos cuánto gana, ¿cierto? Han salido informes de eso, 300 lucas, 400 lucas, la mayoría ganamos eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, con bajos salarios, ¿ya? ¿No es cierto? Con un alto nivel de endeudamiento. Porque ¿para qué andamos con cosas? Los salarios duran 20 días y los otros 10 días, ¿cómo llegar al fin de mes? Por lo ¿No es menos cierto? te duran 20 días a ti. Es que eso bueno. yo soy ordenado, ¿me quieres? ¿Ya? Y tercera cosa, y con pensiones miserables, eso decía esta analista internacional, mira las 3 cositas, ¿ya? Bajos salarios, ¿ya? Alto nivel de endeudamiento y pensiones miserables, o sea, ni siquiera cuando jubileo tenía una solución, o sea, de ahí paso de clase media a ser pobre al tiro, ¿te fijas? ¿Ya? ¿Qué le queda al trabajador chileno? Disfrutar más de su tiempo. O sea, por último, denme tiempo para mí y mi familia, ya que no puedo hacer más. Porque aunque trabajáramos 50 horas o 60 horas, estaba viendo países como Corea que trabajan como 70 horas, y que es terrible, ¿ya? Acá eso no se va a traducir en mejores salarios. No.
Y ese es el tema, ¿ya? Porque si esta reforma, como la Tú, plantea el gobierno, trabajando en fuera para Chile, mejorar el salario, estaríamos todos a favor. Trabajando en Chile no te saca la pobreza. No, pues. ¿Ya? O Y sea, de hecho, mira, hay un tema que no lo hemos comentado. Lo voy a mencionar, ¿no? Y es que la semana pasada se habló mucho esto de que Chile lidera el ranking de los países donde es casi imposible comprarse una vivienda. así. Ese es un informe de la Cámara Chilena de Construcción. Que yo creo que sí deberíamos verlo con mayor detalle. Bueno, comentémoslo Ya. a la vuelta entonces porque Sí. estamos casi en la hora. Pero démosle un corte a lo de las 40 horas. Luis Miguel la semana pasada nos dijo, ¿pasa o no pasa? Sí. Ganamos, pues pasó. Pasó. Ya, Pero ahora- pasó la Cámara de Diputados. O sea, no, pues pasó a la comisión, A la comisión. Ahora va a la Cámara de Diputados. O sea, va a la sala. a la sala, Ya. a los diputados. Ahí se va a discutir y probablemente va a seguir esta No, ahí virulencia. va a ganar. Sí, yo creo que gana, sí. Sí, va a ¿En el ganar. Senado tú crees que es complicado? En el Senado quizás va a haber una que otra cosa. Porque- ¿ya? Porque en términos reales, la prensa oficialista dijo de que a la larga la DC se había plegado, ¿no es cierto?, Ya, con la oposición para apoyar el proyecto. ya, Y en términos reales no fue así tampoco. No ha sido así. ya. Simplemente que los que están en la comisión, por ejemplo, el diputado Walker, ya tenía una disposición anterior de las 40 horas, ¿ya? Y estamos hablando de hartos años atrás. Ah, ¿Ah? claro. Entonces, Tiene una convicción, entonces. no hay hay un tema de convicción. Claro. Entonces, no hay una situación como de juego político. ¿Por qué? Porque hace ver como que esto ha sido decidido debajo, ¿no es cierto?, de unas situaciones de campaña, de una situación sórdida para ir contra Chile y su destino, etcétera, etcétera. Y no es así. O sea, aquí hay un tema de convicciones. El proyecto es bueno, a mi juicio, ¿ya? Y no porque venga de Camila Vallejo, ¿ya? Sino que porque es bueno por sí mismo. ¿Por qué? Porque genera un mejor espacio para vivir una mejor vida en Chile. Es así de simple, ¿ya? Y que podemos aumentar nuestra productividad trabajando menos. No necesitamos trabajar más. Es que ese es el tema, más encima ahora, ya que tanto hablamos de la flexibilización. Para mí flexibilización laboral es pura precarización. Precarización. Pero démosle algo a la flexibilización. En un mundo globalizado, con Es necesario. con alta tecnología, la flexibilización se va a dar sí o sí. O sea, tú puedes tener 40 horas y después flexibilizar. O sea, la O situación... puedes trabajar 20 horas y con el apoyo tecnológico que hay Así puedes es. producir más que 60 horas. pues. Mira, seguramente los parientes de Piñera van a instalar el 5G en Chile. Con Los Huawei, hijos, ¿no es cierto? Los hijos. Y sí vamos a tener ahí un cambio cultural Claro. gigante. ¿Ya? Y vamos Y a tener eso- ventaja al resto de América Latina, le vamos a tomar una gran ventaja. pues. Así es. Oye, Ventaja bueno, y desventaja. bueno, eso yo creo que vamos a tener que conversarlo en su minuto. Oye, dejémoslo de me quedo que lo de la vivienda está interesante. Vámonos ahora al corte, ¿no es cierto? Mi amigo Carlos me indica ya. Y como le digo, esto de las 40 horas continuará, ¿no es cierto? Así es, que es la vamos a teleserie. seguir Sí. noticias que está en desarrollo, como diría Luis Miguel acá. Así que, amigos, no se separen de una sintonía. A la vuelta hablamos de qué pasa con la vivienda en Chile, otras cositas más. Y recuerden, al final vamos a hablar de 80 años de la Segunda Guerra Mundial. Hay varias cositas que comentar. Así que esperen unos minutos y ya volvemos. Y ya estamos de vuelta con Sin Restricciones, el espacio de la radio hoy para el comentario de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Les habla Jorge Araya y me acompaña, como ya es habitual, el profesor Germán Hidalgo, que anda muy emocionado hoy día, anda puro llorando. Dígame, Oiga, profesor, ¿por qué la anda tan emotivo? la alergia al máximo con el plátano oriental. O sea, es una señal de que el invierno se nos fue, ¿ya? No, ya Y se que acabó. ya estamos en Ya plena primavera. estamos en primavera. Claro. Ya estamos escuchando los sones de El Derecho de Vivir en Paz. Escuchemos un poquito. Que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal, el derecho de vivir en paz. Qué bonita canción, profesor. Así es. Bueno, este es un tema de Víctor Jara, Exacto. que está con el acompañamiento de un grupo de Viña del Mar que eran los Blobs, que estaba Eduardo Gatti. Exacto. ¿Ya? Entonces, tuvo mucha crítica a Víctor Jara por este tema,
no por el tema en sí, sino que por el tema de quién lo acompañaba. Ah, mira. ¿Ya? Porque los López era como gente como los cuicos de la época, digamos. Sí, pues, Ya, y era en eran de otra piedra onda. roja ellos, pues. Era de otra onda, era de la música rock, Claro. que para muchos, digamos, de la... O sea, de no la- eran pobladores ni estaban No. identificados con la unidad popular, es que decirlo. No, exactamente, no estaban identificados. Ahora nuestros amigos estarán pensando que se fue Luis Miguel y los comunistas nos tomamos el programa. No, amigos No, míos. no, para Ya, nada. que muriera nuestro gran cantante de Quelentaro, ¿ya? Y tuviéramos que comentar es porque es importante la música chilena. Pero ¿por qué estamos escuchando a Víctor Jara? ¿Ya? No es por Víctor Jara, sino porque él esta canción la hace en 1969 para el tema de Vietnam. Así es. Exacto. Bueno, la guerra de Vietnam ya se había iniciado bastante años antes. Sí, pues 65 por lo menos. Bueno, y por otras lo más que menos vamos a es que lo que pasa es que antes tenían la guerra de Vietnam contra Francia. O sea, primero era contra Japón en la Segunda Guerra. Ya, claro. Después contra Francia para liderarse. Y después Francia contra Estados abandona. Unidos, claro. Francia abandona. No, lo derrotan, no lo abandonan, Ya, lo derrotan. ya, bueno, los franceses dicen abandonamos. Indochina. Fue una paliza ahí en Dien Bien Phu, ¿no? Ya. Ya, y entonces Estados Unidos dice, vamos a evitar que caiga, no sé, todo esto como un dominó. El efecto dominó, claro. Así que vamos a colocar un paralelo y vamos a crear este Vietnam libertario en contra del Vietnam comunista Claro. del norte. Y le cuento un detalle, ya que mencionamos a la lucha contra Japón, Segunda Guerra Mundial, la lucha contra el imperialismo francés, ¿no es cierto? La guerra de Indochina es esa. Así es. Ya, y la guerra de Vietnam, o sea, la lucha contra los norteamericanos que apoyan al gobierno títere de Saigón, ¿no es cierto? Sí, Hay un personaje que atraviesa todas estas guerras. todas estas cosas. ¿Ya? Y es ¿Qué? el personaje que por eso estamos escuchando la canción que lo dijo Víctor Jara al principio, no se dieron cuenta mucho, pues estaba hablando yo, ¿ya? Y fue Ho Chi Chi Minh. Minh. Ho Chi Minh, que murió un 2 de septiembre de 1969, o sea, él no vio el triunfo del Ejército Popular de Vietnam del Norte. Claro, porque este triunfo es en el año 75 Claro, recién. pero los tanques que ingresaron a la embajada norteamericana decían, tío Ho. Sí, O sea, sí. Vietnam no ha olvidado nunca a este líder. Ya, yo sé que algunos estarán pensando, ya están hablando estos comunistas aquí. No, pero él es más que un comunista, Ho Chi Minh. ¿Ya? Él es un joven que nace en un territorio que había sido libre y que era colonizado por Francia y explotado. Explotado. Es un comunista nacionalista Es acérrimo. que es el tema. Ya. Después él estudia en Francia, ya él estudia su estudio de Derecho todo en Francia, pero ahí sufre, ¿no es cierto?, la discriminación, porque era un amarillo, Porque era amarillo. que era un Así es. vietnamita, un Sí. viet. ¿Ya? Vuelve y ve todo lo que está pasando en China, incluso conoce a Chiang Kai-shek, pero Chiang Kai-shek era nacionalista. En eso estaban en común. Sí. ¿Sí? Porque el nacionalismo va a alimentar estos deseos de independencia. Nuestro amigo Ho Chi Minh, no voy a contar toda la historia que es muy larga, pero va a sufrir tortura, persecución, prisión de parte de los franceses. Y después los comunistas chinos también lo van a perseguir. O sea, es un individuo, es un luchador. ¿Ya? Y Claro. al final él crea el Viet Minh para sacar a los franceses. ¿Ya? Ahí está el famoso general Giap, que murió hace pocos años atrás, ya uno de los estrategas más importantes de guerrilla en el mundo, ¿ya? Y derrotan al imperio francés. Y después se da el lujito, ¿no es cierto?, de darle una paliza a los norteamericanos en 1968 con la ofensiva del Tet. Claro, ¿Te fijas? sí. Que es lo que convence a los norteamericanos de que la guerra no se puede ganar. ¿Te fijas? Y Ho Chi Minh estaba ahí. ¿Ya? Bueno, Estados Unidos bombardeó. ¿Y qué no hizo Estados Unidos? ¿Ya? Pero sin embargo, la figura de Ho Chi Minh venerada hasta el día de hoy en su país. Bueno, cuando tú luchador. ves los libros de memoria de Robert McNamara, ya que sí, fue el secretario de Estado, ¿no es cierto? Secretario de Estado primero de Kennedy, ya el que hace el bloqueo a Cuba. Exacto. Dice, para evitar este tema de la guerra, hagamos una situación más liviana, que es un bloqueo. Exacto. Y en el tema de Vietnam, después trabaja con Lyndon Johnson, ¿ya? Y dice de que ellos para el año 68 ya sabían que no iban a ganar la guerra. No, que el costo y Ya. el costo humano, sobre todo. ¿Ya? Y que al final de la guerra, cuando ellos se retiran en el año 75, habían dejado 3.800.000 muertos vietnamitas. ¿Ya? Un desastre. Pero esto nunca disminuyó el intento o la posibilidad de lucha de Vietnam. Al contrario, hicieron más túneles, hicieron más trampas. La ruta Ho Chi Minh, pues, ¿Ya? que iba por la frontera para llegar el abastecimiento al Vietcong. Claro, ¿Eh? ya hicieron más trampas, colocaron en agua las balas para que el óxido, a donde le dieran a un norteamericano, ¿por qué? Porque no era el tema matar al norteamericano, No, porque- era herirlo. Sí, porque un soldado herido necesita 2 camaradas que lo lleven. O sea, son 3 Exactamente. soldados menos. Exactamente. Sí. Entonces obligaban, ¿no es cierto?, a un sistema de intendencia mucho mayor. A la larga,
un gran héroe Ho Chi Minh. Mira, por eso te digo, no lo estamos venerando porque fuera comunista, ¿ya? O porque fuera nacionalista. Yo estoy hablando de una historia de vida, ¿ya? De un luchador. Así ¿Ya? es. Un luchador del siglo XX. Así como Gandhi optó por la no violencia activa, ¿no es Exactamente. cierto? ¿Ya? Y también fue un gran luchador, ¿ya? O estoy pensando, no sé, bueno, hay tantos otros, ¿no es cierto? Mira, el año pasado hablábamos de Martin Luther King por su asesinato, ¿ya? Otro gran luchador, ¿no es cierto? Seguidor de Gandhi. Bueno, él no tuvo opción, ¿ya? Porque tú crees que con Japón, con China, con Estados Unidos, con Francia, iban a aceptar una no violencia activa. No. Aparte que Vietnam, nuestros amigos pueden buscarlo, ¿no es cierto? Googleenlo, ¿no? Amigos míos, búsquenlo. Vietnam tiene una historia de reinos combatientes. O sea, Estados Unidos, nuevamente, por no saber historia, se metió en la boca del lobo. Piensa que Como lo va a hacer con Irán ahora. fíjate que ni siquiera el imperio mongol de Kublai Khan, el más grande en su minuto, ya pudo conquistar Vietnam. Los mongoles Sí. no pudieron. Bueno, y date cuenta que después del año 75, el año 76, entra una tensión muy fuerte entre China, Y Vietnam. Y Vietnam. Claro. que se detiene solamente cuando llega, ¿no es cierto?, el reinado del presidente Deng Xiaoping, Ujú. que logra hacer las paces con Vietnam. Claro. ¿Ya? Paces entre comillas. ¿Ya? Pero ya Vietnam ya se había unificado. Sí, claro. Ya era una sola. Y hoy día Vietnam es el que hace la ropa de H&M. Por ejemplo. Ya, ¿No? Y tiene tratado con Chile, ¿no es cierto? sí, tiene tratado de libre claro. comercio con Chile. Por ¿ya? ejemplo. Y es uno de los países que más ropa hace en el mundo, junto con Turquía y otros más. Claro. Ya abastecen, digamos, ropa al mundo. O Y sea, también se está abriendo al turismo. y exactamente, de país, ¿no es cierto?, que plantaba arroz Ujú. a una gran nación industrial, ¿ya? Del siglo XXI. Del siglo XXI. Bueno, ahí está nuestro amigo Ho Chi Minh. Oye, pero quedó un tema pendiente, Germán, del anterior. Teníamos varios temas, pero justo yo te comenté el tema de que los trabajadores chilenos ganan poco, por lo menos se tienen que endeudar, ¿ya? Para poder llegar a fin de mes y comprar o pagar las cosas, etcétera, la educación, etcétera. Y que más encima cuando jubilan con una miseria. Ya aunque trabajen 30, 40 años, jubilen a los 65, o como quieren algunos que trabajen unos añitos más, ¿no es cierto?, hasta los 70, igual terminan muchos viejitos ayudando con las bolsas en el supermercado. Y no es chiste, ¿te fijas? Entonces, un chiste cruel en realidad. Y comentábamos lo siguiente, el tema de la vivienda, ¿ya? De los dividendos, porque la semana pasada justo salió un ranking de países y Chile lideraba el ranking, y no era un ranking Positivo, digamos. Claro, es como cuando lideramos el ranking de los peces contaminados también, ya, o que contaminan. Bueno, ya la cosa es que aquí el ranking en Chile lo lideraba en el sentido de que comprar una vivienda en Chile hoy día ya es El doble de Estados muy Unidos. difícil. O sea, no me acuerdo la expresión exacta, pero era como que casi imposible. Exactamente. Del rango estamos en las posibilidades de comprar vivienda en las situaciones casi imposibles. Claro. Pero aquí no lo más grave que yo escuché y leí del tema. Y es que sí hay sectores en el país que pueden comprar vivienda. Y mira lo que hacen, no solo compran una vivienda, Sino está el negocio. compran un edificio entero, pero no para vivienda, sino para arrendarlos. Arrendar los Sí. departamentos. ¿Te fijas? Entonces se produce una especie de clientelismo domiciliario, no sé cómo llamarlo, ya en el sentido de que si tú tienes capital o eres una empresa, haces tu edificio, ya no sé, 20 pisos, 4 departamentos por piso, pero no los vendes, Lo arriendas. sino que los arriendas. ¿Y sabes lo que me recordó? Como somos profe de historia, tú me vas a entender al tiro. Ya me recordó lo mismo que hacía un caballero llamado Craso en la antigua Roma, que fue socio de César y de Pompeyo. El ¿ya? triunvirato, el En primer el triunvirato. en el triunvirato. Sí. ¿Y por qué lo llamaron triunvirato? Porque Craso era un hombre rico, porque tenía ínsulaes, o sea, estos edificios de departamentos de 4 pisos que había en Sí. Roma, ¿ya? Y era el único que tenía cuerpo de bomberos, que era privado. ¿Ya? Y por ende, si tú querías arrendar un departamentito, comprarte algo, o que eso no se te incendiara, tenías que tratar con Marco Licinio Craso. Eran los incendios muy comunes en Roma. Sí, porque era una ciudad de De palo y madera. adobe, claro. ¿Ya? Entonces, mira, siglo I antes de Cristo, siglo XXI, ¿ah? Y se da la misma situación de estos Crasos que tienen el capital para hacer Bueno. vivienda, pero que no te la venden, sino que te la ¿Tú arriendan. crees de que por qué el presidente Piñera hizo esta ley que agiliza los trámites, ¿no es cierto?, ante los tribunales para el tema del desalojo de las personas que no pagan? Bueno. Está todo relacionado. O sea, hoy día el negocio futuro es el tema de que nadie tenga la casa ya, ¿no?, sino que tenga arriendo. Porque también por el otro lado, las personas mayores que tienen casa hoy día, tú puedes tener un crédito hipotecario al revés, digamos. O sea, tú volver la casa al banco como garantía y tú tienes un crédito. Claro. Si tú no lo pagas,
Pierde que la muy casa. probable pierde la casa. Pero por si lo te tanto- mueres, queda pagado el crédito. ¿Ah? Pero ya no, po. Bajo este nuevo concepto no. ¿Ya no tienes de gravamen eso? No, po, porque tú eres mayor de edad. Entonces, ahí, a no ser que tengas un seguro, varios seguros adicionales, Claro. ¿sí? Con otro sistema de seguro que te sale muy oneroso también porque se paga a virtud de lo que vas a recibir. Entonces, lo que estamos viendo es una alta concentración económica. De todas Por el maneras. otro lado, hay situaciones que este informe lo hizo la Cámara Chilena de Construcción. Ujú. Podemos decir que hoy día la vivienda de las personas, la vivienda de la gente joven, tiene que postular a departamento y no a casa. Casa podrá ser en las regiones, pero en Santiago, Viña del Mar, que son los lugares más caros de Chile, las personas postulan a departamentos. Por lo tanto, que no tienen acceso al suelo, por así decirlo. Claro. Ya, o tienen una décima parte, ¿no es cierto? Una centésima parte, sí, Pero del los suelo. departamentos tienen quinchos, gimnasios, sala de eventos y áreas verdes. Área verde. Así te lo venden, ¿no? El tema de la situación es de que muchas personas jóvenes hoy día también han decidido arrendar más que comprar. ¿Ya? Y también se dice, ¿por qué es tan caro? ¿Por qué es tan caro? ¿Por qué Exacto. puede ser tan caro? Por ejemplo, si tú ves estos programas que hay, ¿no es cierto?, en el Nacho, el Discovery, de gente que arregla casa en Estados Unidos, de Claro. todos estos dos gemelos, Ah, sí. ¿ya? Que arreglan casa. Entonces tú vas viendo Hermanos a la obra. los hermanos a la obra y ves la casa que están arreglando y dicen, esta casa que es una mansión, vale $200.000. $200.000, entonces tú la transformas en plata nacional, son Ya. 140 millones de pesos. Pero yo no me logro comprar una casa de ese estilo con 140 millones de pesos aquí en Chile. Claro. ¿Ya? Entonces tú te estás comprando un departamento y no una casa. Entonces, evidentemente, ¿por qué es tan caro? Entonces, hay varias razones que dicen, ¿por qué es caro? Uno, ¿por qué? Porque los terrenos están escasos. Porque Chile es un país chico. Ya. Ya, los terrenos están escasos. Porque los planos reguladores redujeron también las situaciones de los terrenos. Ya. Las ciudades ya no crecen más. Hay otra razón que se dice que además tenemos la tecnología antisísmica, que es la Es la mejor del tecnología- mundo, probablemente. Claro, pero no es la mejor. La Japón es mayor. Sí, de todas Pero maneras. Chile tiene como el nivel del año 52 de Japón, Ah, ya. ¿ya? Pero igual es una de las buenas, ¿ya? Es que no tenemos Godzilla nosotros. Ya, eso sí. Pero tenemos la misma cantidad de temblores, tenemos la misma cantidad de tsunami, ¿ya? Pero todo el resto se explica por especulación. Es pura. Claro, hablan de la burbuja inmobiliaria. O sea, exactamente, especulación. Entonces se dice, y esto hoy día pasa a ser, de hecho en los letreros que hay en los edificios nuevos, vean la rentabilidad del negocio de comprarse un segundo, un tercero, un cuarto departamento para el arriendo. ¿Ya? Evidentemente es una fórmula de inversión. Entonces es una inversión de volver a tener un sector rentista. Un sector que está alejado de la productividad, sino que obtiene su beneficio simplemente por lo estático que tiene de infraestructura. O sea, es una situación de que hay que pensarlo de cómo en el futuro podemos hacer de que las cosas sean más baratas, qué programas sociales podemos hacer. Es que eso estaba pensando, si la vivienda es un derecho, pues. O sea, así lo aprendí yo, por lo menos. Bueno, te enseñaron pura gente socialista que no corresponde, pues, porque Y puro oscura de la teología de la liberación, entonces. exactamente. Cosa que eso era del pasado. Mira, ¿sabe lo que Hoy día la vivienda es un privilegio. No queda la menor duda, con y el nuestros datos que privilegio, tenemos. y es un privilegio porque es imposible tener vivienda como para todos, en las mismas condiciones. O sea, va a seguir siendo un privilegio. Entonces, aquí hay que recordar una política habitacional que partió por ahí por 1920, pero que se hizo carne, extrañamente, en el gobierno de Jorge Alessandri, cuando se crea el DFL2. Claro. Estamos hablando después del terremoto del 60, se crean estas leyes, ¿no es cierto?, respecto del DFL2. Exacto, decreto con fuerza de ley. Decreto de fuerza de ley número 2, que tenía 72 metros cuadrados. Exactamente. ¿Ya? Y después se hace, vinieron las tomas de terreno, también el tiempo de Alessandri, y que las tiene que afrontar también Frey. Recuerda las tomas de terreno en Puerto Montt, Sí. que causó después la muerte de Pérez Ujovich, ya por la represión policial. Exacto, claro. Y entonces en ese minuto Porque la vivienda es un derecho, es que ese es el tema. claro, se creó, ¿no es cierto?, la operación sitio. Es decir, yo te voy a dar el terreno y te doy los materiales y tú haces tu casa.
Bueno, eso tenía que ver De con la- la promoción popular también. Promoción popular y el sistema de autoconstrucción. Claro, que las juntas de vecinos que se crean en esa época también con Eduardo Exactamente. Montalva van a impulsar. Pues. ¿Ya? Después Ah. se crean estas viviendas populares, ¿ya? De 36 metros. Y se mantiene durante... No, eran 56 metros. Después, en el gobierno de Pinochet, se bajan las casetas sanitarias, Sí, me que se acuerdo. llamaron de 36 metros y se bajaron a 18 metros. ¿Ya? Era una casetita que era el baño, básicamente. Sí. Y tú tenías que construir el resto de la casa. Te cuento una anécdota. Yo, cuando iba a la universidad en esos años de en blanco y negro, que como decíamos con Luis Miguel de Lado, ¿ya? Y pasaba por Avenida Departamental hasta la Rotonda, para después tomar Macul para llegar a la facultad. Sí, pues había una rotonda ahí. Claro, hay una rotonda en Departamental. Había una parte que eran puras poblaciones, me acuerdo. Y daba miedo pasar por ahí, incluso de día con la micro. Y era una pobreza, ni siquiera franciscana, era miseria. ¿Ya? Y de repente empezaron a aparecer estas casetitas, que eran unas cositas como de ladrillo princesa, pero que en Sí. realidad era como una pieza y un baño. Así Y un es. techito de 2 aguas. Sí, Ya que realmente tú no sabías cuánta gente puede ir ahí, o sea, una persona. ¿Ya? exactamente. Ahora, lo más increíble es que después de muchos años, esas casetitas empezaron, como tú lo señalas bien, a tener la pieza al lado, la pieza Claro. arriba, y sin ningún orden, o sea, Sí. sin ningún diseño arquitectónico. Claro. ¿Ya? Y claro, y ahora Bueno, tú por vas- eso después se tuvo que hacer la ley del mono, Exactamente. ¿ya? claro. Para que Pero- regularizar todo eso. Pero para que vean, y te estoy hablando de 30 años atrás nomás, tal vez. Ahora, y recién en el gobierno de Bachelet se logra establecer, ¿no es cierto?, un criterio nuevo para las viviendas populares que tenían que tener acceso al automóvil, es decir, que tenían que tener Una estacionamiento. entradita de autos, como ¿Ya? diría mi madre. Las antiguas poblaciones que se hicieron para la gente más humilde eran pasajes, Exactamente, ¿ya? claro. Hoy día tienen que ser calles. Ajá. ¿Ya? Y eso, entonces dijeron, es que eso va a encarecer tanto la Pero vivienda, claro. va a ser imposible. Y bueno, y eso es lo caro que vivía por esas calles que tenemos ahora. Sí, porque ¿Ya? tengan arbolitos, El- y porque tengan vereda también, mira. El tema de la constructora hoy día está obligado también a hacer las obras civiles de acceso, Claro. ¿ya? Entonces eso también va en la cuenta, por así decirlo. Entonces dice que eso es lo caro que nos sale a nosotros, ¿ya? Pero en realidad yo creo que es gran medida especulación. El punto es de que en un minuto, cuando teníamos los créditos al 100%, funcionaba bien la cosa, porque tú pedías el crédito al 100%, comprabas la casa entera y listo. Exacto. Pero después cuando vino estas primeras situaciones como de crisis, y que cada día lo estábamos notando más, se restringió el crédito inmobiliario a un 80%, por lo general. Por lo tanto, tú tenías que tener el 20% ahorrado o pedir 2 créditos. O un segundo crédito, claro. Crédito ¿Ya? para el pie y un crédito para el dividendo. Exactamente. Ujú, Y eso, muy típico. y eso sí te ahogaba. Y eso sí te ahoga. Sí, porque piensa, el crédito para el pie, el crédito para el dividendo, y más encima tienes que pagar los gastos comunes del edificio. pues, Exactamente. donde Por tienen lo tanto, departamento. es un tremendo negocio tener estas casas, ¿no es cierto?, que tú las vas a comprar, entre comillas, pero al 7º año no la puedes pagar Claro. y la tienes que devolver. Toda la plata que tú pagaste, tú pones para adentro, por lo tanto sirvió como un arriendo, Exacto. ¿ya? Y el resto, ¿no es cierto?, tú te quedas con la deuda igual, con el banco, ¿no es cierto?, del pie, Exacto. y además el banco se queda con la casa que la puede volver La a puede vender. volver a vender. O sea, O sea, el negocio redondo. negocio redondo. Mira, mientras te escuchaba, pensaba, o recordaba, mejor dicho, 2 o 3 cosas. La primera cosa que recordaba es que después de Chile, el país que tiene también alta, lidera estos rankings, ¿no es cierto?, de lo caro que es la vivienda, es Nueva Zelanda. Sí. Pero yo recuerdo haber visto un reportaje donde en Nueva Zelanda el gobierno vio esta situación y descubrieron que los que estaban levantando edificios para no para vender, sino que para arrendar departamentos, eran empresarios chinos. Así ¿Ya? es. Entonces le pusieron un coto, le pusieron una ley, le pusieron, ¿no es cierto?, una restricción. ¿Te fijas? Tú no puedes ser propietario en China si vives en el exterior. O sea, perdón, en Nueva Zelanda si vives en el exacto, exterior. Por ejemplo, ¿te fijas? ¿Ya? O sea que Nueva Zelanda, que es un país re interesante en muchas cosas, ¿ya? Y que tiene, como está más o menos la latitud de Chile, tiene hasta un clima parecido. Sí, Sí, tenemos los mismos un- productos. claro. Bueno, de ahí trajimos el kiwi también. por ejemplo, ¿ya? Nueva Zelanda no está dando el pie de que si hay voluntad política, ¿no es cierto? Si hay voluntad política, ya el mercado inmobiliario, y no estaríamos rompiendo ninguna ley aquí del mercado, simplemente el Estado como agente económico puede intervenir. ¿Te fijas? Porque tú lo acabas de señalar, si esto
esto es una burbuja, ¿ya? Donde se está concentrando en unos pocos, no voy a decir si inmobiliaria, empresa, o tal vez quienes más están detrás de esto, ¿ya? Y también se hace un negocio de algo que, nuevamente volvamos al principio, es un derecho. Sí, Derecho ahora, básico. ahora lo único positivo que yo veo en esta Sí. cosa de la construcción y de la inmobiliaria, de que no hay una concentración como en la farmacia, por ejemplo, que hay 3. Ah, no es claro. No, Ya, una sino que colusión. hay- Fíjate, yo no mencioné el nombre colusión, dije que voy Sí. a. Sino que, Ya, sino que existe una multiplicidad, ¿no es cierto? Tiene muchos agentes. Exacto. Eso es positivo. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho, ¿no es cierto?, esta empresa? De que ellos ven al Estado como dador de crédito. Ya, pero yo creo que el Estado debe hacer más que eso. claro. ¿Ya? Ellos deben, eso iba yo. debe tener una situación de un estándar y de un precio de alcance para distintas clases sociales. Como lo es en algunos lugares. Por ejemplo, tú en Japón, que es neoliberal y todo, pero tú estás viviendo en el mismo edificio y a ti te cobran en virtud de tu ingreso. Ya. Entonces, mi socio es japonés, ya, Yonekura. Entonces él me decía, es que yo vivía en el mismo edificio con mi jefe, pero mi jefe pagaba el doble que yo, porque mira. por mi ingreso, Por el nivel de ingreso. por el nivel de ingreso, y tú estás en el mismo edificio, Ya. ¿ya? No estás segregado, como aquí que... No, a pues ti te acá no, cobran- porque si tú estás en un edificio X, pagas tal cantidad de plata. Exactamente. Y si vive en el block, pagas otra. Exactamente. Mira la palabra antigua, block. ¿Ya? No, ahí se hace en virtud de una cuenta que es comunitaria, pero que se relaciona en virtud de tu ingreso, Claro. ¿ya? O sea, hay una cosa también importante. Mira, la otra cosa que mientras te escuchaba, recordaba que había leído por ahí, es que se supone que a través de los años los gobiernos establecieron parámetros, ¿no es cierto?, de la vivienda social, ya del metraje, ¿no es cierto?, cuántos Sí. metros cuadrados tiene que tener. Tú incluso mencionabas ahora hasta la entrada de auto ahora, Sí. ya, y toda la urbanización. Ya que antes no, antes te llegaban la casa pelada Claro. y había que pavimentar y todo, ¿ya? Y la urbanización, ¿ya? Pero resulta que yo realmente he descubierto, mirando ahí, no sé, por internet, departamentos súper caros en distintos lugares, incluso Santiago Centro, ya que no tienen el metraje mínimo. No tienen que deberían ser por ley, ¿no es cierto? O sea, una vivienda social tiene tantos metros cuadrados y eso, resulta que este departamento que le llaman, no sé, por Estudios. estudios, claro, ¿no? Ya tiene menos metros cuadrados. No, ¿ya? es una Pero te cosa cobran como enana. si fueran. Claro, porque ellos Entonces- dicen la ubicación, en esto para un hombre solo, para una Claro. persona, una pareja. Claro, han descubierto esa situación. Porque está pensado no para una familia. Claro, está pensado para el individuo. Claro, en cambio las leyes, ¿no es cierto?, de la vivienda están pensadas para el tema de la familia. Claro, una vivienda familiar, ¿no? El núcleo Exactamente. familiar. Exactamente. ¿Ya? Mira, y la tercera y última cosa que pensaba, pues ya se nos va el tiempo, mira qué rápido esta conversación, ya era lo que me señalaba mi madre. Mi madre era una mujer muy inteligente y muy práctica. Y ella siempre me decía, mire hijo, en vez de pagar un arriendo, ya esa misma plata la ocupa para pagar un dividendo y tiene algo propio. Era bastante lógico hace 50 años atrás, tal vez, ¿no es cierto? 40 años atrás, no sé, ¿ya? Pero sin embargo ahora, fíjate que se invirtió. Ahora es al revés. Ahora mi mamá me estaría diciendo tal vez, mire hijo, en vez de pagar un dividendo que no va a poder pagar, arriende. Claro, ahora lo Se que dio sí, vuelta. sí, pero mira, hay una cosa. A ver. Suponte tú, hoy día tú tienes una tasa de ingreso, ¿no es cierto?, que es por tu vida laboral, y que hoy día, lamentablemente, se extendió demasiado los créditos. Hoy día estamos con créditos de 40 años. Sí. ¿Ya? Pero en ese año, 20 años. Claro. La mayoría de los créditos podrían ser de 20 años. Entonces, cuando tú estás en la situación de ingreso, tú tienes hoy día un ingreso, no sé, 1,5 millones, 1 billón, suponte tú, ingreso familiar. Y tú podrías pagar quizás las cuotas de 200.000 pesos, 300.000 pesos. Si es que te sale baratito el departamento. Claro, ¿Ya? el crédito. El crédito. El crédito, porque en el fondo eso es lo que te Y presta. el punto es de que, ¿por qué? Porque después cuando tú jubiles, tu renta va a bajar a la mitad. Claro. Y eso va a ser inviable que tú puedas arrendar. O sea, si tú hoy día estás arrendando 300.000 pesos, ya no vas a poder arrendar cuando eres viejo. ¿Qué va a pasar con los viejos desalojados? Mira, hace una semana atrás salió una noticia en un canal amigo, ¿no es cierto?, que hablaba de 3 profesoras jubiladas que viven en un departamento y que tenían 5 meses el agua cortada por no pagar los gastos comunes. Ah, sí. ¿Ya? Y claro, yo pensé al tiro, ellas probablemente no trabajaban, ¿ya? Y entre las 3 podían pagar perfectamente el departamento donde vivían. Pero ahora las 3 jubiladas, entre las 3 Se vuelve entre inviable. las 3 pensiones, ¿y qué van a hacer esas 3 abuelitas? ¿Se tienen que ir de ahí, no?
O generamos un derecho a la eutanasia. Que ya salió la parte, ¿no es cierto?, macabra de Germán. Oye, amigos, se nos pasó volando. Espero que le haya interesado este tema. O sea, se nos pasó colado. Sí. Y mire, que lata que nos tira Luis Miguel, porque él maneja muy bien estos datos de vivienda, así que la habría estado muy interesado en el tema. Nos vamos a ir entonces a la pausa. Espérenos, porque a la vuelta sí viene ahora la efeméride. Y lo prometido, hace semanas que venimos diciendo que íbamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Así que esperen unos minutos, vamos a la pausa y volvemos con la efeméride de este programa. Y ya estamos de vuelta con Sin Restricciones, el espacio de la radio hoy para el comentario de la actualidad nacional e internacional, la historia y la cultura. Y ahora la historia, estamos escuchando a Sabaton, un grupo sueco que todos sus temas son acerca de batallas y guerras. Ya, y justo el que estamos escuchando hoy en estos minutos se llama 40 a 1. 40 a 1. ¿Por qué? Porque esta canción de Sabaton nos cuenta la lucha, ¿ya?, de una de las tantas batallas que hubo en la invasión alemana a Polonia hace 80 años atrás, en donde en realidad la proporción era 57 a 1. Ellos le pusieron 40 a 1 porque era como de las Termópilas, los 300 espartanos contra miles de persas. Acá eran miles de soldados nazis, ya, que atacaron a una pequeña guarnición polaca y que aguantó más de una semana hasta ser aniquilada. Ya los últimos defensores, incluso su comandante les permitió que se rindieran si quisieran, porque ya era una masacre. Pero él se suicidó antes de entregarse a los nazis. Ahora los nazis, cuando capturaban a estos pobres prisioneros polacos, no te digo todo lo que le hicieron. Sí. Ya era mejor morir peleando, ¿no? Pero ¿por qué estábamos escuchando a Sabaton y estamos hablando de los polacos y los nazis y esta batalla? Muy sencillo. Porque un día como hoy, querido profesor, ya un 3 de septiembre pero de 1939, Gran Bretaña y Francia le declaraban la guerra a Alemania. Pero parece que me salté algo, ¿no? Saltando lo esencial. Claro, porque Alemania, 2 días atrás, o sea, el domingo, el primero de septiembre, en el 1 de septiembre de 1939, había comenzado la invasión de Polonia, lo que va a gatillar y desencadenar la Segunda Guerra Mundial. A través de un ataque relámpago. De hecho, mira, por lo que estuve leyendo, los alemanes no ocupaban todavía la expresión Blitzkrieg, sino que fue un periodista británico el que, cuando coloca la nota de la invasión a Polonia, habla de la Blitzkrieg para describir un ataque simultáneo de infantería, blindados y aviación. Claro, y que era devastador. Pero te digo una cosa, Germán, yo me sorprendía, ya, porque yo también desde niño tenía la imagen de la invasión de Polonia, así como ¡guau! Un golpe, por eso es Blitz, un golpe, claro, ¿no es cierto? ¿Ya? Y Polonia knockout. Pero fíjate que leyendo la invasión de Polonia, ¿ya?, me di cuenta que a los nazis les costó casi un mes someter a los polacos. O sea, la invasión comenzó el 1 de septiembre a las 4 de la mañana, 4:40 más o menos, con un bombardeo naval, ¿ya? El barco Schleswig-Holstein bombardeó en una base polaca en Danzig, actual Dansk, ¿ya? Y comenzó con eso la guerra. Y también bombardearon, la Luftwaffe bombardeó un pequeño pueblito de civiles que no tenía ni siquiera militares, ¿ya? Pero la idea era provocar lo mismo que habían hecho en España, con Guernica, ¿no es cierto? Sí. Provocar este pavor, este terror. Ahí es donde aparece el bombardero en picada Stuka, famoso, claro, el Junker 87, ya Junker Ju 87, ya, con su sirena que ululaba cuando atacaba en picada, sí, ya, y provocando el terror, una guerra psicológica total. Pero aquí viene el tema. Ya, mi sorpresa es que yo me imaginaba a los polacos cayendo así como mosca, y no, pues, al leer la invasión veo que el ejército polaco ya se defendió, hizo una contraofensiva y estuvo a punto de derrotar a los nazis. Pero ¿sabes lo que pasó? El 17 de septiembre la Unión Soviética invadía Polonia Oriental. Exactamente, porque entonces habían llegado a un acuerdo Hitler y Stalin. Exacto, el 25 de agosto se había firmado el pacto Molotov-Ribbentrop, por el cual se repartieron Polonia. ¿Ya? Mira, pero creo que hemos tirado como muchos datos así de un viaje. Ordenemos el asunto. ¿Por qué estamos recordando esta efeméride? Porque mira, ahora que tenemos un mundo con Bolsonaro, con Trump, ya con tanto discursillo, ¿no es cierto?, agresivo. Con Johnson. Ya, con Johnson, ¿no es cierto?, de prepotencia, de falta de tacto, diplomacia, ya, y también con tanto racismo, xenofobia, etcétera. Ya, no podemos negar de que por ahí los más viejitos se acordarán que estos mismos discursos y estos mismos legados de odio se vivió en la década del 30, ya, sobre todo con naciones como Italia, Japón y Alemania. Pero nos vamos a centrar en Alemania. ¿Por qué? Porque los alemanes, ya, digamos lo siguiente, los alemanes habían firmado el Tratado de Versalles en 1919. Por ese tratado, Alemania perdió una parte importante de su territorio, más del 10%.
de su territorio. Y una parte de ese territorio fue para reconstituir el antiguo reino de Polonia, el Exactamente. Estado polaco. ¿Por qué digo restituir? Porque en el siglo XVIII Polonia había sido subdividida 3 veces entre el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán. O sea, Prusia en ese tiempo. ¿Ya? Y Polonia solo existía como nombre, pero no como un Estado. O sea, estaba la nación polaca, pero no el Estado. Entonces, con esto de la nacionalidad, el presidente Wilson de Estados Unidos, en los 14 puntos, colocó en los 14 puntos volver a constituir un Estado polaco. Así que cuando termina la Primera Guerra Mundial y se firma el Tratado de Versalles en 1919, ya los vencedores de Versalles hicieron estas fronteras y le sacaron un pedazo a Rusia, que ya no existía porque era la Unión Soviética, le sacaron un buen pedazo a Austria, ¿ya? En realidad recuperaron los territorios que le pertenecían a Polonia originalmente, Cracovia y todo eso, ¿ya? Y dejaron a Alemania dividida, una Alemania, Prusia por un lado y Pomerania por el otro, y en el medio un corredor para que Corredor Polonia de Danzig. saliera al Báltico, el corredor de Danzig, ¿no es cierto? Y Danzig, que era la ciudad importante y tenía una proporción alemana importante también, ya queda como ciudad abierta, ciudad libre, ya administrada por la Sociedad de Naciones. Entonces, esa situación hacía que los alemanes, ya cualquier alemán, desde el menos nacionalista hasta el más nazi, ya deseaba la continuidad, o sea, recuperar esa franjita, el corredor de Danzig, para volver a unir la Pomerania alemana, ya, con Prusia y el resto de Alemania, ya, pero Polonia, si había nacido con mar, pues, ¿no es cierto? Estaba como Bolivia, ¿sí? Polonia desde sus orígenes había nacido, ¿no es cierto?, con una salida al Báltico, y por la vicisitud histórica, militar y guerrera, la había ido perdiendo con distintos actores, con los suecos, con los rusos, con los caballeros teutónicos, y después con Prusia, ¿no es cierto?, ya hasta que desaparece. Polonia vuelve como nación, 1919, ¿ya? Pero se constituye en un baluarte de Occidente, pues, porque en 1919 la Revolución Rusa está, pero en lo mejor. Así es. Ya, y Y, el eso le da un espacio al ejército blanco para quedarse ahí. Exactamente, o sea, una cabeza de puente, y hay que decirlo, hay una guerra entre Rusia y Polonia. El ejército rojo va a recuperar la Rusia blanca, parte de Ucrania, parte de Lituania, ¿ya? Pero básicamente era Lituania, Letonia y Exacto, Estonia. claro, y se mete con este pequeño ejército polaco recién constituido después de la Primera Guerra, ¿ya? Un ejército rojo que estaba ganando la guerra civil, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el general Pilsudski le da una paliza a los soviéticos, ¿ya? Y los expulsa más allá y conquista una franja más o menos importante de tierra, ¿ya? Que después se van a negociar y va a ser la famosa línea Curzon, ya por un diplomático británico, ¿ya? Pero en el fondo, para Francia, Inglaterra y Estados Unidos, era importante el Estado polaco porque era la barrera contra la Revolución Rusa, contra los Y eso soviéticos. lo hizo estar entonces protegida diplomáticamente a Por través eso. de relaciones, ¿no es cierto?, de pacto de defensa con Inglaterra. Exactamente, y Francia, Y Francia. porque Estados Unidos va a volver a su espléndido aislamiento, ¿no es cierto? Exactamente. Así que, Ahora cuénteme. un tema, Jorge, cuando tú me decías de que se había demorado un mes, pero en términos reales, volviendo a la invasión de esto. por el tema de la invasión, Sí. pero en realidad eso era nada, porque acuérdate que habían estado, ¿no es cierto?, en la Primera Guerra Mundial con una frontera fija Sí, durante años. 4 años de frontera. Ya en guerra de en trincheras. guerra de trincheras. Claro. Por lo tanto, cualquier cosa que se decidiera menos de un año, para ellos le hubiera parecido ultra rápido. Sí, no, claro, es que yo lo mencionaba en el sentido de que todos nos imaginábamos una Polonia noqueada en el primer round, pero esto duró 7 rounds. Sí. Vamos, o sea, no uno. Mira, para darle la continuidad a la historia, el tema de Danzig siempre va a tensionar, ¿no es cierto?, a esta República de Weimar alemana con esta República polaca, ¿ya? Pero la República de Weimar, con su afán de mostrarse democrática y volver al mundo, digamos, ¿ya? Y entrar a la Sociedad de Naciones, ¿ya? Viene por ahí por el año 1925, firma los pactos de Locarno, Así ¿no es es. cierto? Y Alemania como que vuelve al concepto de naciones, ¿ya? Y una Alemania más pacifista. Pero ya en esa Alemania estaba el germen, ¿no es cierto?, del nacionalsocialismo, que había sido fundado en 1919, ¿ya? Por grupos paramilitares, de militares desmovilizados, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando Hitler gana, se convierte en canciller de Alemania, gana la mayoría, el canciller Hindenburg de la Primera Guerra lo nombra canciller, en 1933, ya Hitler empieza al tiro con la virulencia, ¿no es cierto?, de esta redención, de recuperar los territorios de Alemania, y la teoría muy nazi, ¿no es cierto?, en realidad que no eran los nazis, venía de antes, de Ratzel, la idea del Lebensraum, Claro, del espacio vital. Claro, el espacio vital. Pero el espacio vital, los alemanes siempre lo miraban al este
De hecho, esto era algo que histórico desde la Edad Media, que los alemanes tenían el avance al este, el Drang nach Osten. Te fijas, de avanzar al este. Sí. Y también porque, y sobre todo estos racistas nazis, veían a los polacos como seres inferiores, Así es. eslavos. Eslavos. ¿Ya? Pero fíjate que el otro día mi sobrina me hacía una broma porque yo le señalaba que yo valoraba mucho a estos polacos, ya porque tenían una fuerte identidad nacional y que se basaba también básicamente en su religión, pues una Polonia católica, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces mi sobrina me decía, sí, pues los polacos reaccionarios, nacionalistas y católicos, ¿me entiendes? ¿Ya? Pero eso le da identidad. No es raro que haya salido Juan Pablo II de ahí. A eso iba yo. Pero mira el detalle, para la década del 30, ya con este expansionista Adolfo Hitler, con demagogo, etcétera, que le comete la grandeza a Alemania, y que comienza a patear el Tratado de Versalles, ¿no es cierto? Recupera el Sarre por un plebiscito, después ocupa la Renania desmilitarizada, violando el Tratado de Versalles, rearma a Alemania, estamos en 1936, rearma a Alemania, manda tropas y aviones a Franco a la Guerra Civil Española, ¿no es cierto? Después anexa a Austria y todo violando, La Legión Cóndor. claro, la Legión Cóndor, y anexa a Austria, el Anschluss, ¿no es El cierto? Anschluss del año 38. En 1938, ya, y al final, en Múnich, le pone, ¿no es cierto?, el cuchillo en el cuello a Checoslovaquia para recuperar los Sudetes. Y ahí había participado, ¿no es cierto?, el canciller, era el Chamberlain. primer ministro Chamberlain, primer de ministro Inglaterra, británico. y que él siente que ha ganado, Claro, porque porque firma un acuerdo Hitler. Hitler amenazaba con invadir Checoslovaquia y Chamberlain se reúne con él, ¿no es cierto?, ahí en Múnich, ¿ya? Y llegan a un acuerdo, ¿ya? Checoslovaquia cede, le da los Sudetes, ¿ya? Y Chamberlain llega con un papelito, la imagen Sí. es famosa, diciendo, hemos garantizado la paz. Sí. ¿Te fijas? Y ahí es donde Hitler dice, eso sería todo. Un mes después va a ocupar Claro. el resto de Checoslovaquia y forma el protectorado de Bohemia y Moravia. ¿Por qué les contamos todo esto, amigos míos? Para que entendamos cómo Hitler desde 1933 empieza a primero rechazar el Tratado de Versalles, después lo viola derechamente y después tiene una política expansionista de matonaje, o sea, dámelo o te invado. Ya, porque ha rearmado a Alemania y tiene ahora la Wehrmacht y la Luftwaffe, violando los tratados. Así es. ¿Por qué no explico podían esto? tener aviación, Aviones, por ejemplo, claro. Ya, ahora, ¿por qué explico esto? Para que veamos lo pusilánimes que fueron Francia y Alemania. Perdón, Francia y Gran Bretaña. Que cuando vieron todo lo que estaba haciendo Hitler, no lo pararon. Sino que Francia, los heroicos galos, se escondieron detrás de la línea Maginot y esperaron. Y Gran Bretaña, en su espléndida isla, ¿no es cierto?, ya esperó a que pasara antes de mandar una fuerza expedicionaria. Ya que cada vez que mandaba una no pasaba nada, pero bueno. La cosa es que, aquí viene el tema. Para 1934, Hitler hace un acuerdo con los polacos por el tema de Danzig, que quería construir una autopista y un ferrocarril para conectar Prusia con Pomerania y todo el tema. Pero los polacos se opusieron. Y uno dice, ¿pero por qué no dejaron construir nada? Porque el ministro polaco, el canciller polaco se dio cuenta, si dejamos a Alemania, le cedemos 1 metro, Alemania se toma todo. Sí, o sea, lo tenía claro. Y busca entonces la alianza más que la alianza, la garantía de Gran Bretaña y Francia de que cualquier cosa ellos van a estar ahí. Ahora mira el detalle, lo que me enteré. Mientras está pasando todo esto, el Japón tiene un conflicto con la Unión Soviética en Manchuria. Yo me desayuné. ¿Ya? Sí, Y en una gran batalla, los soviéticos derrotan a los japoneses. Pero eso decidió a Stalin a negociar con los nazis. Porque dijo, como Japón va a ser parte del eje, ¿no es cierto?, de las fuerzas del eje, ya Stalin se adelanta y dice, negociemos con los nazis mejor. ¿Te fijas? Porque mientras mantenemos a Japón ahí. ¿Ya? Y firman entonces el 25 de agosto el pacto Ribbentrop-Molotov, Porque que se reparte en Polonia. a la larga la Unión Soviética se hubiera sometido a 2 frentes. Claro, El frente japonés y el frente alemán. exacto. Entonces, este era un acuerdo por 10 años Exacto. que se firmó, ¿no es cierto?, con Hitler. Por lo tanto, le da 10 años para rearmarse, para tener la construcción por lo menos de los tanques T-34 Exacto. ya en el lado ruso. Y también la construcción de aviones, que estaba muy débil. De hecho, los rusos no lograron la construcción de aviones. ¿Ya? No lo logran. ¿Ya? E instalar gran parte de sus fábricas, que después, con ayuda norteamericana, sí se hace, detrás de los Urales. Exacto. Claro. ¿Ya? Entonces, pero también la expansión, ¿no es cierto?, del caso de los japoneses, habían invadido Manchuria, habían invadido Corea. Claro, ¿ya? la Corea, Manchuria. Ya. Y esta es una expansión que amenazaba las Filipinas, que era una posesión de los norteamericanos. Exacto. Que se la habían ganado a los españoles en el año 1898. Exactamente, la guerra ¿Ya? hispano-norteamericana. Y eso trajo un conflicto con Estados Unidos. ¿Ya? Y de ese conflicto
van a hacer, ¿no es cierto?, el tema del bombardeo a Pearl Harbor. 2 Claro, años después, es en el 41. 41, claro. ¿Ya? No, Y pero mira, te fuiste ahora para el Pacífico, Mira. volvamos a Europa y volvamos a Polonia. ¿Ya por qué? Porque habíamos dejado, ¿no es cierto?, el 25 de agosto a Ribbentrop con Molotov, los cancilleres, ¿no es cierto?, Sí. de Alemania nazi y la Unión Soviética, ya repartiéndose Polonia. Literalmente ese fue el acuerdo. ¿Ya? Pero los polacos, ni los franceses ni los ingleses, no lo descubrieron. ¿Ya? Y te cuento que el 26 de agosto era la fecha que O tenía... sea, muy mal el espionaje. Claro, malo el espionaje británico ahí. Ya, el O 26 sea, de agosto... el 007 valía hongo. Es que no había nacido, parecía, ahora muy niño. Ya, el 26 de agosto era la fecha que tenía Hitler para comenzar la invasión de Polonia. ¿Ya? Pero dudó. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña da una garantía como diciendo, mire, conversemos. O sea, quería un Múnich 2, Gran Bretaña. ¿Ya? Y eso le da el tiempo a Hitler, como que piensa, oye, ataco Polonia y Gran Bretaña y Francia van a atacarme al tiro. Esperó. ¿Ya? Y entonces para el 1 de septiembre se arma un montaje. O sea, primero se tomó un prisionero polaco, le pusieron un uniforme militar, lo llevaron hasta una localidad fronteriza alemana de Alemania con Polonia, atacaron una radio alemana, ya destruyeron y lanzaron una proclama diciendo, somos del ejército polaco y estamos en Alemania, una cosa así que era casi infantil, ya, y ese fue el justificante. Ataque falsa bandera. Claro, al prisionero polaco lo mataron de un balazo en la nuca y lo dejaron el cadáver ahí, para que todo el mundo viera el ataque polaco. Ya, eso fue lo que le permitió a Hitler dar la orden, ¿no es cierto?, de que el acorazado Schleswig-Holstein bombardeara Danzig a las 4:40 de la madrugada del 1 de septiembre. Y al mismo tiempo los Stuka atacaron a este pueblito en la frontera. ¿Ya? ¿Para qué? Para comenzar la invasión. Oye, ahora ¿Ya? que tú dices Schleswig-Holstein, bueno, tú sabes que esto es una parte de Dinamarca. Dinamarca, claro, de los ¿Ya? ducados, ¿no? Que es una parte que está pidiendo la independencia. ¿Ahora? Sí. Ah, qué Ya, interesante. a propósito de... Claro. Me hizo recordar eso. Mira, bueno, la cosa es que eso va, la invasión, ¿no es cierto?, el 1 de septiembre, ¿ya? No vamos a entrar en detalles ya tácticos, sino que lo único que vamos a decir es que el plan alemán estaba muy bien hecho. Era un ejército que iba en un efecto de pinza, uno por el norte, uno por el sur, y uno que venía de Pomerania, ¿ya? Y el punto de encuentro era Varsovia. Y parecía muy fácil en el plano. Pero por eso te digo, ya que aunque, claro, comparado a la Primera Guerra Mundial de guerra de trinchera, los polacos ya mostraron bastante coraje. Igual yo quería desmitificar algo, me queda poquito tiempo, pero quería desmitificar algo. Hay una escena muy famosa de esta invasión alemana donde se ven a la caballería polaca cargando contra los Panzer II con lanzas. ¿Se fijan? Y es como la imagen romántica de la invasión, o sea, un ejército a caballo versus los Panzer, ¿no es cierto? Un ejército mecanizado. Bueno, en la práctica no fue así. Eso es parte de un mito. Parte de la publicidad, Claro, propaganda de guerra. Claro, de la Polonia, cómo se sacrifica. En la práctica, ¿sabes lo que pasó? Hay una contraofensiva polaca. Y allí esta contraofensiva le va a llevar a cabo un regimiento de caballería que efectivamente iban a caballo. Pero esta caballería se desmonta, ¿ya? Y le presentan combate cuerpo a cuerpo a los alemanes. Ya que para poder sortear este obstáculo no traen a los Panzer, traen vehículos semi-oruga artillados. ¿Te fijas? Y ese fue el encuentro de la caballería polaca con los divisiones Panzer, entre comillas, ¿ya? Pero lo cual no quita el valor de los polacos. Ahora yo estuve leyendo la campaña con detalle y me di cuenta que los polacos cometieron básicamente 2 errores. El primer error, el primer error fue confiar que Gran Bretaña y Francia entraran a la guerra al tiro. Entraron 2 días después, pero no mandaron ni un soldado. Exactamente. Hicieron la declaración. Claro, y no hicieron ningún ataque. O sea, Polonia esperaba que Francia y Gran Bretaña atacaran a Alemania por Occidente, ¿no es cierto? No, además que... Y no hicieron nada. Francia Además que esperó nomás. pensaban que con solamente la declaración Alemania se podía inhibir. También. Ya. Claro, pero Alemania no estaba inhibida porque tenía la otra alianza. Ya. Segundo error polaco. ¿Ya? En vez de haber contragolpeado al tiro, ¿ya? Al primer ataque, ellos contragolpeado al tiro a los alemanes, lo esperaron más preocupados de la defensa de Varsovia, más que nada. Que era más o menos lo que los alemanes esperaban, que los polacos fueran retrocediendo hacia Varsovia, ¿ya? Y ahí lo encerraban. Po. Entonces fue una mala táctica. Bueno, ahí se hizo súper bien la tenaza. Claro, y la tercera y el tercer error polaco ya fue que ellos, más que error, fue un tema de espionaje. Nunca esperaron un ataque por la espalda, o sea, nunca esperaron que la Unión Soviética lo invadiera por la espalda, ¿ya? Si no habrían tenido alguna previsión o
o por último una salida para escapar, porque ahí la tenaza fue perfecta, o sea, ahí los polacos que pelearon valientemente fueron aniquilados. Tú sabes que después de la derrota, Stalin mandó asesinar a los oficiales polacos, esa es la masacre de Katyn, Sí, de Katyn. que después, claro, que después los soviéticos le echaron la culpa a los nazis, ¿ya? Pero los norteamericanos descubrieron la verdad. ¿Te fijas? O sea, una serie de historias. Bueno, usted sabe que la historia es nuestra. Y la hacen los pueblos. Un día, o sea que hace 80 años atrás, el mundo entraba en esta vorágine, que es la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? ¿Y por qué lo recordamos? No porque nos gusten las guerras ni las batallas, igual es mi tema muchas veces, ¿ya? Sino porque si algo tenemos que aprender de la historia es que cuando se están dando todos estos elementos, tenemos que parar, sentarnos a conversar, porque el diálogo es lo más importante, y dejar todos los ismos, como digo yo, los nazismos, los marxismos, los totalitarismos, los fascismos, los racismos, todos esos ismos, ¿ya? Dejarlos de lado, porque al final de cuentas somos una pura especie, pues. ¿Ya? Y tenemos un puro planeta, y por eso me gusta la historia esta del hombre en la luna, porque me imagino que ellos cantando en la luna vieron la Tierra, por ahí no sé quién fue, Burman, pero dijo, ya, se ve tan frágil desde acá, un planeta, ¿cierto? Un planeta azul. Así que bueno, la invasión a Polonia. Para la próxima semana ya nos vamos a poner más 18eros, pues nos vamos a poner más. Volvemos Más a Chile. chileno. Claro, volvemos a Chile. Igual te tengo una historia re buena. ¿Te la adelanto? Ya. dale. Unos chilenos que estaban en el extranjero cuando pasó algo acá y no pudieron volver. Ah, para el 73, los que estaban en Rusia. Pero muy bien. Usted me va a ayudar a contar esa historia. Ya, Así que, a ver. amigos míos, esto ha sido Sin Restricciones del día de hoy. Espero que les hayan gustado los temas que comentamos. Ya ustedes saben que pueden escribir a la radio y comentar y pedir, etcétera. Ya los temas musicales también. Les agradezco a Dani Marilicán el espacio que nos da para poder comentar los temas. Por supuesto, mi amigo Carlos ahí en los controles, que hoy día te pasaste, Carlos, todos los temas extraordinarios de la música que nos acompañó. Ya, a usted, profesor, pese que andaba un poco ya de primaveral, ya, claro, Sí. medio resfriado ahí. No, alergia. Alérgico, claro, medio alérgico. Bueno, a mí también me dan alergia algunas personas del gobierno, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? eso Y le mandamos un abrazo a Luis Miguel donde esté y lo esperamos la próxima semana para seguir comentando la actualidad nacional, internacional, la historia de la cultura. Les habló Jorge Araya, hasta el próximo martes a las 18:30 horas. Chao, hasta luego.